Hola jóvenes, bienvenidos sean de nueva cuenta. Mi nombre es Juan Carlos Penagos Solís y el día de hoy estaremos viendo nuestro segundo tema de dinámica, las leyes de Newton. Para comenzar, miraremos un video que nos podrá dar alguna idea de cómo funcionan las leyes de Newton. Para muchos científicos, Isaac Newton ha sido el más grande científico de todos los tiempos. Una de sus más grandes contribuciones fue expresar el comportamiento físico de la naturaleza en forma de leyes. ¿Cómo funcionan las leyes de Newton? Tales de Mileto ya había hecho grandes aportaciones a las matemáticas y a la astronomía. Muchos siglos después, Galileo Galilei observó tanto el movimiento de los astros como el de los objetos aquí en la Tierra. Mediante la experimentación descubrió que la velocidad con la que un objeto cae no depende de su peso y también describió cómo la Tierra gira alrededor del Sol y no al revés. Luego, Johannes Kepler hizo una descripción matemática muy precisa acerca de las órbitas de los planetas. El gran mérito de Newton fue tomar los conocimientos de Galileo y Kepler y a partir de sus discusiones con Huygens, Leibniz, Halley y sobre todo Robert Hooke, formular leyes que explican tanto el movimiento de los astros como los movimientos de cualquier otro objeto. Y de paso, la mecánica de las máquinas. Todo empezó porque Hooke le solicitó que usara sus habilidades matemáticas para explicar la forma de las órbitas de los astros, por ejemplo, la de la Luna alrededor de la Tierra. Newton contaba cómo un día, sentado en el campo y pensando en el problema que Hooke le había planteado, vio caer una manzana. Se preguntó, ¿por qué la manzana no se va para arriba o de ladito? ¿Será que la misma fuerza que jala a la manzana es la que mantiene a la Luna en su órbita? Esa es la famosa ley de la gravitación universal que veremos un poco más adelante. Pero primero veamos las tres leyes del movimiento de Newton. Primera ley de Newton o ley de la inercia. Todo cuerpo persevera en su estado de reposo o movimiento uniforme y rectilíneo a no ser que sea obligado a cambiar su estado por fuerzas impresas sobre él. Esto significa que si un objeto está quieto, seguirá quieto, a menos que una fuerza actúe sobre él, o que si el objeto está en movimiento, seguirá moviéndose en línea recta, a menos que una fuerza externa desvíe su trayectoria. Por ejemplo, si empujas un cochecito, este avanza en línea recta por un momento, pero se acaba deteniendo porque hay una fuerza que lo empuja hacia abajo y crea una fricción que lo frena. ¿Y las trayectorias curvadas? Es algo similar. Por ejemplo, si imprimes una fuerza a una pelota, pero está amarrada a un cordel, hay una fuerza que arroja la pelota hacia afuera y otra que la mantiene cerca de tu mano. En vez de seguir una línea recta, la pelota sigue una órbita circular. Algo similar ocurre con la órbita de la Luna. La Tierra debe ejercer una fuerza de atracción. Si el cordel se rompiese, la pelota saldría volando en línea recta. Lo mismo pasaría con la Luna si de repente la Tierra desapareciera. Segunda ley de Newton o ley fundamental de la dinámica. El cambio de movimiento es directamente proporcional a la fuerza motriz impresa y ocurre según la línea recta a lo largo de la cual aquella fuerza se imprime. En términos simples, mientras mayor sea la fuerza que se le imprime a un objeto, mayor será la aceleración. Imagina un auto que viene en esta dirección. Trazaría este vector. Si un auto con la mitad de su fuerza lo empujara en esta dirección, y suponiendo que el choque fuera elástico, su trayectoria se desviaría así. Si actuara un tercer auto, esta vez con más fuerza, el vector sería este. En resumen, la trayectoria es el resultado de la magnitud de todas las fuerzas que operan en el objeto. Se expresa en la fórmula fuerza es igual a masa por aceleración. Tercera ley de Newton o principio de la acción y reacción. A cada acción siempre se opone una reacción igual pero de sentido contrario. Es decir, si empujas algo, ese algo te empuja a ti. Imagina que tú y un amigo tuyo que pesan lo mismo que tú van en patines, lo que reduce la fricción. Si imprimes una fuerza en él, no solo él se moverá, sino tú también. La fuerza produce aceleraciones diferentes según las masas de los cuerpos. Si tu amigo es mucho
mucho más pesado que tú, ¿adivina quién se moverá más? A este motociclista le hubiera sido útil conocer acerca de la tercera ley de Newton. ¡Auch! Es claro que las leyes aplican a los objetos que se tocan, jalan y empujan entre ellos. ¿Cómo se aplican a manzanas y planetas que están separados? Bueno, pues Newton decidió que la gravedad era también una fuerza, solo que ésta actuaba a distancia, y su comportamiento se puede describir con la ley de la gravitación universal. La fuerza que ejerce una partícula puntual sobre otra es directamente proporcional al producto de las masas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que las separa. O sea, mientras más masa tenga un cuerpo, más atraerá a otros, y mientras más lejos estén, menos los atraerán. La combinación de estas cuatro leyes ha permitido, desde la construcción de toda clase de máquinas hasta la predicción de la llegada de cometas, e incluso ha permitido construir vehículos que han llevado humanos a la Luna. Después, Albert Einstein encontraría las limitaciones de estas leyes y propondría una nueva manera de entender, entre otras cosas, la gravedad. Pero las teorías de Einstein no serían posibles sin las leyes de Newton, porque, como el mismo Newton decía, si he logrado ver más lejos, ha sido porque he subido a hombros de gigantes. Curiosamente, si te gustó este video, suscríbete a nuestro canal. Después de ver el video introductorio, ahora vamos a ver de manera más tranquila las leyes de Newton. Primera ley, también conocida como la inercia. Todo cuerpo permanecerá en estado de reposo, es decir, quieto, o en movimiento uniforme y rectilíneo, es decir, moviéndose, a no ser que sea obligado por una fuerza a cambiar su estado. Es decir, un cuerpo no se va a mover si no se aplica una fuerza, y un cuerpo no se va a detener si tampoco se aplica una fuerza. La inercia es precisamente el nombre de la primera ley. Es más difícil empujar o frenar algunos objetos que otros. Debido a esto se puede decir que los cuerpos tienen más inercia que otros. ¿Y por qué pasa esto? Esto es posible a que los cuerpos tienen diferente cantidad de materia, es decir, masa. La masa, que es precisamente la cantidad de la materia, se mide en kilogramos, que es la medida fundamental de la inercia. Segunda ley de Newton. El cambio de movimiento es proporcional a la fuerza y ocurre en línea recta, a lo largo de la cual la fuerza puede imprimir. Podemos ver nuestra conceptualización. Fuerza es igual a masa por aceleración. Esta ley dice que cuando se produce una interacción entre dos cuerpos, se produce una modificación de movimiento. Es decir, si nosotros aplicamos una fuerza sobre un cuerpo, este cuerpo se mueve. Y si nosotros nos vamos, por ejemplo, corriendo y un cuerpo cuerpo o elemento nos hace tener una fuerza en contra, nos vamos a detener. La sumatoria de todas las fuerzas es precisamente la fuerza neta. Todas las fuerzas se miden en newtons, que precisamente corresponde a una unidad basada en Isaac Newton, que es 1 kilogramo por cada metro sobre segundo al cuadrado. Tercera ley de Newton, acción y reacción. Con toda acción ocurre siempre una reacción igual o contraria. Y las acciones mutuas de dos cuerpos siempre son iguales y dirigidas en sentidos opuestos. Esto pasa normalmente porque si nosotros ejercemos una fuerza, este cuerpo nos va a regresar completamente la fuerza, solo que no va a ser con la misma intensidad, porque no todos los cuerpos tienen las mismas masas. Por ejemplo, aquí, en la acción de este disparo, la bala avanza mucho más que lo que sería la pistola. ¿Esto por qué pasa? Precisamente porque la bala tiene menor masa y la pistola y la mano tiene mayor masa. Acción estaríamos viendo como el movimiento de la bala. Reacción, el movimiento de la pistola con la mano. Uno hacia adelante y otro hacia atrás. Son direcciones contrarias. ¿Por qué es mayor uno que otro? Por la diferencia de masas. Otra de las fuerzas que vimos en nuestro video es precisamente la gravedad, que es la fuerza que actúa sobre todos los cuerpos, dependiendo de sus masas, como lo pudimos apreciar en la ley de la gravitación universal. ¿Qué significa peso?
Peso no es lo mismo que masa. Recordemos que masa es cantidad de materia y peso es la fuerza con que se atraen los cuerpos debido a las masas. En este caso el peso es igual a la masa por la gravedad. En la Tierra la gravedad es de 9.806 metros por segundos al cuadrado. Recordemos, peso diferente de masa. Aquí podemos observar precisamente la manzana cayendo sobre Isaac Newton, que fue lo que pudo dar origen a todas las leyes de la dinámica. ¿Qué fuerza nos mantiene a nosotros de pie o sobre cualquier elemento? A esta fuerza se le conoce como fuerza de reacción o fuerza normal. Es la fuerza que va en contra al peso. Si el peso va hacia abajo, la reacción va hacia arriba, como lo podemos observar en la imagen de la manzana. Fuerza de la gravedad hacia abajo. Bueno, para ser exactos, hacia el centro de la Tierra. Fuerza de reacción normal hacia arriba. Tensión es otro tipo de fuerza. Se denomina tensión a la fuerza que es ejercida mediante la acción de un cable, cuerda, cadena u otro objeto sólido similar. Lo podemos dar cuenta. Aquí existe la tensión jalada por el caballo y también la tensión jalada por la carreta, que en este caso estamos viendo cómo se va tensionando. Es lo mismo que pasaría si ustedes colgaran ropa sobre un lazo, este lazo se tensa. O la tensión que existe en una cuerda de una guitarra es muy similar. Esta tensión jala de la misma manera a ambos puntos. Por último, existen otro tipo de fuerzas más, que lo vimos ahí, que se llama rozamiento, que depende de la acción de la gravedad. La gravedad nos empuja hacia el centro de la Tierra y la normal hacia arriba, pero en la acción de esas dos fuerzas, la de la gravedad y la normal, existe entre medios rozamiento. Este rozamiento o también fricción se puede dar de manera estática o de manera cinética, es decir, cuando estamos completamente en reposo o cuando estamos en movimiento. Cuando estamos en reposo es muy difícil mover las cosas porque tienen rozamiento. Cuando se están moviendo igual va a pasar exactamente lo mismo. ¿Por qué se detienen los objetos? Porque hay un rozamiento con el piso. Recordemos y hagamos un pequeño análisis. El día de hoy vimos leyes de Newton y además vimos algunos tipos de fuerza, como la ley de la fuerza de la gravedad, el peso, la fuerza normal, la tensión en las cuerdas y la fuerza de rozamiento. Que tengan una excelente semana. Les mando un saludo, Juan Carlos Penagos Solís.